Entonces sí, bienvenidos a todos de nuevo. Buenas noches. Es una bendición tenerles aquí esta noche para la lección 2 de nuestro curso, La Iglesia Cristiana. Am, lo que voy a hacer es compartir mi pantalla aquí y sí, el tema de hoy es Pentecostés. Vamos a estudiar el día de Pentecostés registrado en Hechos capítulo 2. Entonces sí, en esta fiesta gente de diferentes países se reunía en Jerusalén y muchos fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la llegada del Espíritu Santo. Y vamos a empezar, como siempre, con una oración. Entonces, oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, para la clase esta noche tenemos tres objetivos. Vamos a empezar con el estudio de las 4C usando el método de las 4C y la historia de Hechos 2. Y luego vamos a hablar del propósito de Pentecostés en Hechos 2 y también vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, hay tres objetivos esta noche y vamos a empezar con el captar. Usando el método de las 4C, empezamos con captar para introducir la historia esta noche y vamos a usar la pregunta de la tarea. Entonces, como una introducción, ¿qué es la fiesta de semanas o Pentecostés? Gladys, Sí, bueno, bueno, algo que he estado observando, los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por la cosecha de los 50 días después de la Pascua. Y de ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego, en el sentido de la celebración, cambió por dar gracias por la ley que fue entregada a Moisés, que vemos en Levítico 23. Pentecostés, el día 50 después de la Pascua, ahí por eso le llaman fiesta de la semana. excelente, Gladys. Muy bien. Entonces sí, es una fiesta del Antiguo Testamento, no es algo que empezó en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos 2 es una fiesta antigua del Antiguo Testamento y sí, 50 días después de la Pascua. um, También tiene este nombre de fiesta de las semanas porque es 7 semanas después de la Pascua, 7 semanas de 7 días, cada semana es 49 días. Am, entonces sí, también tiene este nombre, fiesta de las semanas. Am, Perfecto. Y pues sí, hay conexiones con la cosecha, conexiones con los 10 mandamientos, las primicias. Excelente. Entonces, para la historia de hoy, de Hechos 2, no es um, tan importante entender todo de Pentecostés, pero sí es importante recordar que es una fiesta antigua. Es una fiesta importante para los judíos y por eso habían muchas personas en Jerusalén para el día de Pentecostés. Y esto es lo que vemos en Hechos 2 versículos 6. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos,
piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Am, Algunos probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y quedarse para Pentecostés, al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. Entonces, en cualquier caso, los creyentes judíos de otras partes del mundo querían estar en Jerusalén para celebrar dos de las tres grandes fiestas anuales establecidas por Dios en el Antiguo Testamento, la Pascua y Pentecostés. Entonces, esto es como la introducción, esto es donde estamos en el día de Pentecostés, por eso tenemos gente de todas partes aquí en Jerusalén para la historia de hoy, de Hechos 2, 1 a 21. Y ahora voy a contar la historia leyendo la historia directamente de la Biblia. Entonces, contamos Hechos 2, 1 a 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como de un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entienden bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios.
Entonces, ahora continuamos con las preguntas de considerar y con estas preguntas estamos hablando de la historia y los detalles de la historia para entender bien la historia antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, aquí tenemos las preguntas de comprensión, de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Luciana. Luciana está mudo el micrófono. Per- Perdón. no, está bien, perfecto. Los personajes en esta historia son el Espíritu Santo, los discípulos, también están los judíos, los romanos, los Sirene, los de Sirene, los de Egipto, todas las personas que se encontraban allí reunidas en aquella fiesta. Y Eh, además estaban las mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y tal vez las esposas de los apóstoles, los hermanos de Jesús. perfecto, excelente. And also, Entonces, sí, lo que tenemos son los discípulos, el Espíritu Santo y todos los judíos piadosos de todas las naciones que están ahí. Am, perfecto. Y en este mapa podemos ver todas las regiones de donde vienen los judíos, básicamente todo el mundo conocido en esta época. Muy bien. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos que tenemos en esta historia? ¿Gladys? Bueno, sí, el cielo, viento recio, tierra, casa, sangre, fuego, sol, luna, las lenguas, es lo que veo. Excelente, Gladys. Sí, estaban en una casa para empezar la historia, el estruendo, las lenguas como de fuego, y entonces habían muchos objetos también en la profecía de Joel, ¿cierto? Como usted dijo, sol, luna, y otras cosas, sangre, fuego. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? En Jerusalén, en una casa. Sí, exactamente. Empezamos en una casa en Jerusalén. Y sí, entonces estamos en Jerusalén en general y la historia empezó en una casa ahí en Jerusalén. Perfecto. Muy bien, continuamos. ¿Cuándo ocurrió la historia? Alejandro, adelante. Eh, en Pentecostés, 40 días después 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Exactamente, sí. Perfecto. 50 días después de la resurrección, después de la Pascua, ¿cierto? Y sí, en el día de Pentecostés. Entonces, solo 10 días después de la ascensión de Jesús. Muy bien. ¿Y cuál es el problema que tenemos en la historia? Tal vez el problema principal que tenemos. O podemos mencionar más de un problema también. Am, Luciana, ¿le gustaría comentar?
Está en mudo el micrófono. Ah. Los discípulos, el problema es aquí, ellos se encontraban esperando la llenura del Espíritu. Ok, entonces sí, desde el inicio de la historia tenemos el problema que sí, los discípulos todavía están esperando, esperando en casa en Jerusalén para esta promesa del Espíritu Santo. Ujú. Ok, perfecto. Y la solución viene rápidamente en este caso, entonces, porque reciben el Espíritu Santo, ¿cierto? Alejandro, ¿otro problema? Otro problema es la burla de cierta gente, ¿no? Pero a pesar de eso, el Espíritu Santo, sabiendo que mucha gente se iba a burlar, él actúa de todas maneras, y Ujú. fortalece la fe de esas personas, ¿no? De los que estaban ahí. Sí, excelente. Entonces sí, es la pregunta que tenemos. ¿Cómo es posible que unos galileos que no tienen muchos estudios están hablando idiomas que nunca han estudiado? Y la gente ahí burlaba am, y sobre los discípulos hablando en otros idiomas. Muy bien. Entonces sí, es otro problema que tenemos en la historia y también tenemos la solución, pues hablando de cómo es posible, unos galileos compartiendo la palabra en diferentes idiomas. Ah, Pedro, Pedro habla con la gente ahí, con todos, diciendo que pues esto es algo de la profecía de Joel. Am, Obviamente, el Espíritu Santo les da la habilidad milagrosa de proclamar la palabra de Dios en lenguas maternas de la gente presente. Entonces, am, esta es la solución de el segundo problema que encontramos en la historia. Gabriel, ¿un comentario? Muy buenas noches. Sí, bueno, como estaban comentando allí, pues era la persona malinterpretaron la manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés. Ese Sí, fue uno de los problemas allí. exacto, exacto. Perfecto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar a las preguntas de aplicación. Hemos hablado bien de la historia y lo que pasa, los detalles de esta historia, y ahora continuamos con las preguntas de consolidar. Y con estas preguntas, vamos a hablar de la aplicación a nuestras vidas. Entonces, empezamos la primera pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Jesús derrama su Espíritu Santo sobre los discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, esto es el Mm. punto principal que tenemos en esta historia, esta manera milagrosa de proclamar la palabra con toda la gente ahí. Ahora vamos a hablar, uno de los enfoques de este curso es ley y evangelio, pecado y amor de Dios. Entonces, ¿qué pecado? Empezamos con esta pregunta. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Dos partes. Podemos enfocarnos en la historia o también una conexión a nuestras vidas, pecados que podemos confesar en nuestras vidas. Claudia, adelante. Saludos, pastor, y a todos los hermanos. Creo Saludos. que el pecado que veo en lo que es la historia, el prejuzgar, ¿no? Por desconocimiento, porque lo que había llegado era el Consolador, una promesa que se estaba cumpliendo.
Entonces, por eso los trataban de estos tantos borrachos, diciéndolo en forma coloquial. Y bueno, y después la situación, ¿no? De que hablaban en lengua y se podían comunicar con otros, pero también había muchos que estaban maravillados de la manifestación del Espíritu Santo. Ese es mi aporte. Sí, prejuicio. am, sí, excelente, excelente. Muy bien, Luciana. Ah, um, sí, yo pienso la incredulidad de ellos en el momento en que el derramamiento del Espíritu ah, vino sobre ellos y la crítica, que es algo, algunos de ellos no entendieron lo que estaba sucediendo, entonces criticaron Ujú, y eso es un pecado y pienso que también se aplica a mi vida de no criticar aquello que no entiendo. ujú. Sí, sí, mi primera reacción no debe ser pensar lo peor de una persona, ¿cierto? Sí, exactamente, Luciana, excelente. Gabriel, Ajá, bueno, así como dice la hermana, la incredulidad y la falta de arrepentimiento, de invocar el nombre del Señor. gracias, Gabriel. ¿Qué más? Veo el micrófono abierto, Alejandro. ¿Un comentario más, Alejandro? Sí, Luke, si me permitís, sobre la primera pregunta del punto principal, podría hablarse de la profecía de Joel, que también en esta profecía nos está declarando la segunda venida de Jesucristo, ¿no? Porque él al decir todas estas cosas, que el sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor y sea manifiesto, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿no? Es uno también de los puntos principales de la historia, Ujú, ¿no? sí. Es como la culminación de la historia, que ya ahí ya se terminó la historia, ¿no? Ujú, Este, podría decirse eso, si me sí. permitís. No, excelente. Sí, sí, gracias, Alejandro. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Veo la mano virtual de Joel. Adelante, Joel. Pastor, buenas noches. Pastor, por cierto, hay una incredulidad de la gente, ¿no? Y se puede basar a muchos factores, por ejemplo, cuando se habla de los fariseos, que ellos no creían, a inicio no creían en Jesús, no creían que él era el Salvador, y había una profecía que iba a venir un día el Espíritu Santo, profetizado por Joel, ¿no? Y quizás muchas veces la incredulidad de las personas también por el lugar donde vino el derramamiento del Espíritu Santo. Quizás lo más creíble, quizás para ese entonces hubiese sido que hubiera sido en una sinagoga, ¿no? Pero fue en un lugar, no en la sinagoga, sino fue en una casa, dice donde estaban reunidos solamente los discípulos y algunas otras personas más. Podría ser por ese lado, ¿no? A veces, muchas veces, cuando nosotros decimos cómo podemos llevar esta historia a nuestras vidas y cómo puedo ver mi pecado en esto, ¿no? Mi falta. A veces, muchas veces tenemos esa incredulidad, ¿no? Que, que Dios, la presencia de Dios solamente está en la casa de oración, en las iglesias, pero a veces nos olvidamos que Dios está está en cada uno de nosotros, porque nos dice que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Muchas veces como que te lleva a un contraste, ¿no, pastor? Y muchas veces eso fallamos. Eso es mi Ujú. comentario, pastor. Muchas gracias. Bien, gracias, Joel. Muy bien. Y un comentario más, creo. Veo el micrófono abierto.
de otro estudiante. Se llama personal en Zoom aquí. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Soy Angélica Medina. Lo que pasa es que no he podido entrar con el celular y me metí con el computador. Y con el computador no me da para escribir en el chat. Entonces dejé el micrófono abierto a ver si de pronto podía tener la oportunidad de avisar. Eso, sí, ya prácticamente todo lo han dicho los compañeros, lo del pecado que vemos en la historia. Ujú. Coincido con eso para no repetir y decir lo mismo y avanzar. Pero ya para que sepa que estoy aquí como tratando de estar en la reunión, pero no me puedo comunicar, solamente hablando, no puedo escribir. Y estoy en Ok, personal. ¿Sí? Bueno, gracias. perfecto. Gracias, Angélica. Gracias. Excelente. Ok. am, entonces, tal vez un comentario más. Am, si estamos, pues, por lo menos en la vida mía, a veces nos gana la timidez y la cobardía cuando estamos al punto de compartir la palabra con otras personas. Nos gana la timidez y no hagamos, no compartimos y tal vez podríamos decir am, algo así en nuestras vidas, el pecado de no cumplir la gran comisión de Jesús. Ok, ahora continuamos con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Pueden comentar en el chat y am, también pueden abrir su micrófono o levantar la mano virtual. Gladys, un comentario. Bueno, el cumplimiento del Espíritu Santo, bueno, el Evangelio es para todos nosotros, hermanos, y entonces yo lo veo ahí en el versículo 2, 3, en el 4 y el 21. 1, 2, 3, 4, 21. Ajá, Ah, el cumplimiento del Espíritu Santo ujú. en nosotros, para nosotros, y el Evangelio que fue traído también para nosotros. Sí, muy bien. Muy bien, entonces el 21 y todo lo que invoque el nombre del Señor será salvo. Am, excelente, esto es el amor de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, es versículo 4, compartiendo el Evangelio, las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Esto es el amor de Dios. ¿Qué más? Sí, 17, Alejandro, veo en el chat 17, hablando de, pues, esta profecía de Joel. am, pero sí, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género. Entonces, sí, esta promesa de enviar el Espíritu Santo. Muy bien. Lucy. Bueno, sí, quiero aportar con lo siguiente, o sea, el Señor antes de ascender al cielo nos dejó una gran promesa de su Espíritu Santo y cuando ascendió lo cumplió, ¿no? Llenó a todos sus apóstoles, a todos sus seguidores con su Espíritu Santo, los preparó para eh, divulgar y predicar el Evangelio a todo el mundo. Lo que nos toca también a nosotros hacer
y cumplir con esa misma tarea. El Espíritu de Dios está dispuesto a llenar nuestra vida y nosotros tenemos que estar dispuestos también para cumplir esa gran misión. No es fácil, pero con la ayuda de Dios y su Espíritu Santo, quien nos va a llenar y nos va a dar la palabra precisa para transmitir a la gente, entonces vamos a poder lograrlo con la ayuda de Dios. Ahí es donde el Señor nos demostró su gran amor, dándonos su Espíritu Santo para no estar solos en este mundo. Amén, pastor. Bien, excelente comentario, Lucy, muy bien. Joel, Pastor, pastor, tengo una consulta. Pastor, yo soy mayormente viajo, o sea, siempre paro en la carretera, soy transportista. Eh, Hace unos 15 días aproximadamente me tocó llegar a una ciudad y yo a veces donde llego a la ciudad siempre me acerco a una casa de oración, siempre, ¿no? No por tanto por lo que la gente está, sino por lo que yo quiero entrar y decirle al Señor gracias por cuidarme todo este camino y así, darle gracias a Dios. Y en eso, pastor, llegué un día, ya será como 15 o 20 días, llegué a una ciudad y estaban en pleno vigilia. Era un sábado en la noche y, y la gente hablaba en lenguas y el detalle es que no se podía entender la que ellos hablaban, pastor. Y siempre me quedó esa duda y justo es cuando vi esta clase dije, "Bueno, tengo que consultar esto". Y acá nos habla, ¿no? Justamente hablamos del día del Pentecostés ujú. y cómo se puedo relacionar eso, pastor. O no sé, me quedé con dudas, solamente dije, gracias, Señor, por todo esto. No, gracias Gracias. por la pregunta, Joel. Excelente. En la última parte de la lección hoy, esta noche, vamos a hablar de este tema, de hablar en lenguas y am, lo que dice la palabra sobre este don de hablar en lenguas y todo. Entonces, no es tan profundo el estudio que vamos a tener, pero sí, vamos a hablar de esta pregunta en la última parte esta noche. Muy bien. Ok. Entonces, tal vez para terminar con esta pregunta, vemos el amor de Dios también en usar estos discípulos para compartir su palabra con todo el mundo. Pues hace 50 días estaban encerrados por medio a los judíos. Pedro se había negado al Señor. Los dos se habían abandonado a Jesús en Getsemaní. Um, Qué amor les tuvo Dios. No los rechazó, amó a los suyos y a nosotros también. Por causa de Cristo, Dios no nos rechaza. Esto es el amor de Dios um, también. Ok, continuamos con la última pregunta de este estudio. Entonces, ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? Muy bien. Luciana. Si yo pediré al Señor que su Espíritu me instruya, me capacite para poder llevar su palabra a otros, ir a los lugares difíciles donde no se puede predicar su palabra, que Él me dé el valor y me sustente me dé la fortaleza para llegar a esos lugares. Muy bien, Luciana, gracias.
También Dani, adelante. Dani, está en mudo el micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí, Buenas noches, mi nombre es Dani Caicedo, yo soy de Colombia. En este momento, ¿qué le pediría a Dios? Que ore en mí, que me dé sabiduría para poder entender, discernir y para poder enseñar. Yo trabajo en una comunidad terapéutica, adicciones, y digamos que poder llevar su palabra así como lo han hecho conmigo es muy importante. Pues poner como ese ejemplo de lo que Dios ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, a los chicos también que necesitan. gracias, Dani. Muy bien. Excelente. Un comentario más, entonces. Lucy, adelante. Bueno, supongo que todos coincidimos con lo mismo, pedir el Espíritu Santo, porque un cristiano sin el Espíritu Santo no podemos hacer mucho en la obra de Dios, porque el Espíritu es quien nos va a dar dirección, nos va a guiar, nos va a dar palabra para nosotros poder transmitir el mensaje y la buena semilla, llevar las buenas nuevas a al campo del Ujú. ministerio. Amén. Bueno. Ujú. Excelente. El Espíritu Santo. Muy bien. Y sí, tal vez uno más. Angélica, adelante. Bueno, algo muy importante que he visto a través del tiempo que he trabajado con los chicos, yo soy profesora, y siempre tengo esa necesidad de transmitirle la palabra, pero le pido a Dios que me dé su amor, que cada día me llene de su amor, porque veo que me falta mucho eso cuando consigo rivalidad, porque no todos tenemos el mismo pensamiento, entonces me ofusco y yo le pido al Señor que me dé más amor por esos chicos que lo necesitan tanto para poder llevarle su palabra. Si tenemos amor por el prójimo, podemos hacer todo eso. Bueno, gracias, Angélica, por el comentario. Muy bien. Ok. Excelente. Gracias a todos por su participación esta noche en este estudio, ah, usando el método de las 4C. Lo que vamos a hacer ahora, en la última parte, esta noche, es hablar de dos cosas. Primero, vamos a identificar el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esto es la pregunta del proyecto final para esta lección. Y también vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces tenemos am, estos dos objetivos todavía esta noche en la última parte. Entonces, el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Esta es la pregunta del proyecto final. ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Y yo tengo un ejemplo de lo que ustedes pueden usar en el proyecto final, algo parecido a esta respuesta. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, una parte importante es que los discípulos recibieron el Espíritu Santo este día, esta promesa de Jesús, ¿cierto? Y la segunda parte tal vez es que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, um, esto es el propósito del día de Pentecostés. um, esta, esta oportunidad de compartir la palabra con todas las naciones. Imagino que la gente que estaban escuchando regresaron a sus países con la palabra, con las verdades de Jesús crucificado, resucitado y todo. Entonces, bien importante este propósito de Pentecostés en Hechos 2.
Y para comentar un poco más de este propósito, am, regresamos a Hechos 1. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es lo que incluimos en la respuesta, que van a recibir el Espíritu Santo en este día. Esta es la promesa de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Am, sí, empezaron con la gran comisión este día de Pentecostés, ¿cierto? Estaban empezando en Jerusalén y de ahí van a ir hasta los confines de la tierra. Y en Hechos 2, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, tenían esta habilidad de hablar en diferentes idiomas. Y todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Entonces, están usando idiomas conocidos, ¿cierto? Y también están compartiendo las maravillas de Dios en estos idiomas. Entonces, es increíble este día y esta manera de compartir la palabra con tantas personas en este día. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Am, este día de Pentecostés es el cumplimiento de la profecía de Joel. Am, entonces, esto es lo que tenemos sobre la pregunta, identificar el propósito del día de Pentecostés. Y esta pregunta, ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés? En Hechos 2, Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, sí, esto es um, la pregunta del proyecto final, la pregunta 2 del proyecto final. Ok, antes de ir a la última parte, hablando de este don de hablar en lenguas, vamos a hablar un poco más de este don. Pero hay un comentario antes de ir a la última parte esta noche. Alejandro. Sí, Luke, si me permitís agregar algo, diría lo que dijo el hermano Johnston, que hubo una cosecha de almas, que lo dijo en el video de la clase, ¿no? Ujú, Eso también se ve, de qué manera actúa el Espíritu Santo, ¿no? En nosotros y en las personas, ¿no? ujú. Sí, sí, esta conexión con la cosecha de esta fiesta en el Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo Testamento estamos viendo la cosecha de almas. Exactamente. Muy bien, gracias Alejandro. Ok, entonces vamos a continuar con el último objetivo esta noche, examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Voy a compartir algunos versículos de la Biblia y después vamos a tener por lo menos un poquito de tiempo para compartir otros comentarios también. Entonces, hablar en lenguas que dice la Biblia. Antes de empezamos, Roger tiene un comentario.
el micrófono está cerrado en este momento. Ahora sí. Ok, gracias. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Solo quería agregar algo ahí al comentario. Esto, eh, pienso que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo, llenando nuestras vidas para que nosotros entendamos realmente eh, entendamos la palabra, ¿verdad? Para exponer a los demás, porque se da muchas veces de que existen personas que eh, eh, hablan, o sea, ellos quieren hablar o predican la palabra o exponen la palabra, pero las otras personas que le escuchan a veces no entienden el mensaje, ¿verdad? Entonces pienso que el Espíritu Santo para eso, esa es la función del Espíritu Santo, ¿verdad? Darnos entendimiento, sabiduría a nosotros para que Ujú. nosotros expongamos bien la palabra, ¿verdad? Tal como Él quiere. Sí, Saludos, Dios les bendiga. Gracias. gracias, Roger. Bien, excelente. Ok. am, entonces, estamos aquí en la última parte hablando de este don de hablar en lenguas y qué dice la Biblia. Primero vamos a ver lo que tenemos en el día de Pentecostés, en Hechos 2. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Am, en Hechos 2 estamos hablando de lenguas, am, y pues que las lenguas son del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que dice Hechos 2:4 y Hechos 2:7. am, Desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Entonces la gente entiende lo que están diciendo los discípulos. Esto es importante también. Las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Y entonces Hechos 2:11, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Hablar en lenguas es la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Están usando este don en este día de Pentecostés para proclamar el Evangelio. Y Hechos 2:16, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel en el Antiguo Testamento. Esto es el día de Pentecostés y este don de hablar en lenguas en este día de Pentecostés. Entonces tengo esta pregunta para ustedes. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Tal vez uno o dos comentarios antes de... am, voy a comentar un poco más con otros versículos de la Biblia, para ayudarnos con esta pregunta también. Pero primero, algunos comentarios. Angélica. Bueno, ¿qué se diferencia esto de los que llaman mucho a hablar en lengua en el cristianismo moderno? Lo que yo he percibido en la iglesia donde he ido es que empiezan a hablar en lenguas y no se entiende nada de nada. Y lo que he observado yo a través del estudio bíblico que he tenido con Academia Cristo, porque eso no me lo han enseñado en otra parte, es que
lo que dijo ahorita, que el Espíritu Santo hizo que otras personas hablaran en lenguas, pero en lenguas entendibles, que los entendieran otras personas. Entonces, yo deduzco que el Espíritu Santo le dio a ellos ese don para que ellos pudieran ir a otras partes a predicar el Evangelio en otros idiomas. Sí, pero son idiomas que existen, entendibles. En cambio, en la iglesia donde yo he ido, no se entiende nada, unas cosas extrañas. Entonces, no edifica nada. Eso es lo que yo veo la Ok, diferencia. ¿Listo? bueno, gracias, Angélica. Muy bien, Gabriel. Eso también aparece allí en Primera de Corintios, la cuestión de la manifestación de Pentecostés. Con la cuestión de las personas que conocen la diferencia de idioma, así como habla la hermana, pues cosas entendibles, cosas que tú quieras aprender y que te edifiquen. Esa es mi Ujú, aportación. exactamente, sí. Entendible, para compartir las maravillas de Dios. Cierto, muy bien. Luciana, ¿un comentario más? Sí, yo pienso que allí había una necesidad. Se necesitaba dar el mensaje y ellos no hablaban todos esos idiomas que hablaban cada uno de los judíos que estaban allí reunidos. Y Dios en su soberanía usó su espíritu para que allí se pudiera dar el mensaje y se pudiera convertir toda aquella persona que se pudieron convertir, pudieron escuchar el mensaje, pudieron escuchar la palabra que ese día recibieron el bautismo, 3,000 personas. O sea, fue algo maravilloso. No fue porque Dios le dio un don para que nada más ellos lo entendieran. Se necesitaba que se entendiera el mensaje que se tenía para ellos. Excelente, sí. La necesidad, el propósito. Hay un propósito este día de Pentecostés, ¿cierto? Excelente. Roger, el último comentario sobre esta pregunta entonces. Y Roger, otra vez el micrófono. Gracias. Fíjense que y, yo, en realidad, en ese tema de hablar en lengua, hermanos, yo les soy honesto y sincero delante de Dios. Yo a veces me confundo, me siento confundido, pues, porque eh, yo he escuchado en muchas enseñanzas sobre este tema que cuando dicen en la iglesia que si alguien está hablando en lenguas, uno tiene que callar o para que otro interprete. Y otro que he escuchado es que no entiendo por qué, si la Biblia dice que uno tiene que hablar en lengua y los demás tienen que callar para que otro interprete, ¿por qué todos hablan en lengua al mismo tiempo? Entonces, yo quisiera saber sobre eso, ¿verdad? Como, porque no entiendo. Gracias. Gracias, Roger. Sí, Pablo en Primera de Corintios, vamos a hablar un poco de Primera de Corintios ahora. Y Pablo habla un poco de este tema, de pues las personas que tenían este don en la iglesia primitiva, am, que usen el don con bien orden en, en la iglesia. Y todo eso. Pero sí, lo que vamos a hacer ahora es leer o hablar de algunos versículos de 1 Corintios. Entonces, empezamos con 1 Corintios 12, donde tenemos este base de los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 1 a 12 describe los dones del Espíritu Santo. Y el versículo 3 habla del don de la fe, y esto es lo más importante. La obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo, el Señor. Entonces, este es el don más importante del Espíritu Santo, que tenemos la fe. Um,
que el Espíritu Santo obró en nosotros, la fe que tenemos. Am, Más adelante, en este capítulo, habla de la diversidad en dones. Entonces, cada persona es diferente. Hay diferentes dones y hay diversidad en dones, pero sí, es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Entonces, no estamos diciendo que un don es más importante que otro. Am, Recordamos que pues el don de la fe es lo más importante, que tenemos la fe. Am, pero sí, en versículos 8 a 11 habla de otros dones, por lo menos en esta iglesia primitiva, que tienen los corintios: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas, interpretar lenguas. Entonces hay varios dones en esta lista en los versículos 8 a 11. Pero después de este capítulo, Pablo habla en primera de Corintios 13, en el primer versículo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. O sea, el amor cristiano en este caso es más importante que hablar en lenguas. Am, y también continuando con 1 Corintios 14, Pablo los anima a valorar los dones que edifican la iglesia, como la profecía, o sea, la palabra de Dios. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, versículo 9. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás, que 10.000 palabras en una lengua extraña. Entonces, sí, en este caso obviamente pues tal vez habían algún problema con esta iglesia de los corintios. Algunos hablaban en lengua sin, am, pues la gente no estaban entendiendo lo que estaban diciendo, ¿cierto? Y es lo que algunos de ustedes han comentado también. Si podemos escuchar a personas que están hablando en lenguas, am, y no entendemos lo que están diciendo, es, no es edificante para la iglesia, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo dice que prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en una lengua extraña. Con este versículo recordamos el día de Pentecostés había una necesidad, había un propósito. Y si alguien, por ejemplo, hoy en día tiene este don de hablar en lenguas, um, ¿qué es el propósito? ¿Están compartiendo la palabra con personas? ¿Las personas pueden entender? Si todos estamos usando este idioma de español, um, pues mejor usamos español, ¿cierto? En vez de otro idioma. Um, pero sí, y tal vez en esta iglesia primitiva había otras razones, otros propósitos en usar este don de hablar en lenguas. Am, el tercer punto aquí: una señal para los incrédulos. Cuando pueden escuchar a una persona hablando en lenguas, tal vez sí, para ellos es un milagro y están pensando, ok, ¿qué dice esta persona? Y también recordamos en la iglesia primitiva, no tenían
pues la palabra escrita de Dios. Tenían el Antiguo Testamento, pero no tenían la parte de Jesús, su muerte, su resurrección. No tenían esto. Entonces, sí, tenían que escuchar a otras personas compartiendo este mensaje. Y tal vez este señal de hablar en lenguas fue como una señal para los incrédulos que esta persona tiene la verdad, tiene Dios, tiene el Espíritu Santo. Um, pero recordamos que todos nosotros tenemos la fe, tenemos el Espíritu Santo en nosotros también. No tenemos que hablar en lenguas para tener para mostrar que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, esto es el resumen que tenemos. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Es para la edificación propia de uno mismo. Es otra parte de la escritura que habla de esto. Si los otros no pueden entender lo que está diciendo, debe hablar en lenguas por sí mismo. Um, es una señal para los incrédulos y recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia y no es un requisito para ser creyente, es uno de los dones, no es el único don para decir que una persona tiene el Espíritu Santo. No es un requisito para ser creyente. Entonces, comentarios. Estamos a la hora, pero tal vez algunos comentarios antes de cerrar la sesión esta noche. Gabriel, Bueno, maestro, así como usted dice, a veces se hace como un show, pues, show mediático en la iglesia, pero es como usted está diciendo, si tú vas el Espíritu Santo está en ti y estás con un público que te va a entender el idioma que el Espíritu Santo está imponiendo en ese momento. Yo estoy muy de acuerdo con usted, mi maestro. gracias, Gabriel. Muy bien. Claudia, Sí, pastor, yo la verdad que con esta clase eliminé absolutamente si me quedaba algún dejo de dudas de alguna cosa. La verdad que me quedó muy clara. Entendí que he participado de lugares donde el hablar en lengua, perfecto, todo bien, pero donde era todo un desorden, una confusión y eso, por supuesto, no habla bien y no da un buen testimonio porque todo debe hacerse en orden. Así que entiendo que si uno habla en lengua, sean de idiomas conocidos o angelicals, tiene que ser una construcción propia, si no la puede interpretar o no hay quien interprete. Así que me quedó clarísimo que el don es de Dios, que no es un requisito. Me vino a la memoria también que mi padre mucho tiempo al principio, ¿no? Cuando no era buen conocedor de la palabra, él se sentía muy mal porque decía que no tenía el Espíritu Santo. Y a la única persona que yo le veía el Espíritu Santo era él. Y le habían convencido que como no hablaba en lengua, él no tenía el Espíritu de Dios. Fue terrible. ujú, Hasta que, sí, bueno, creció espiritualmente y pudo combatirlo usando la palabra de Dios. Y bueno, fue grandioso porque, gracias a Dios, él partió sabiendo que sí, que era un hijo de Dios. Pero fue terrible. Así que entiendo ujú, la confusión de muchos hermanos y yo también lo he vivido. Eso pasa mucho acá en Argentina. Es terrible, es terrible. Pero bueno, perdón, ese es mi aporte. sí. Gracias, Claudia. Sí, sí, he escuchado historias de personas después de tu bautismo. Estaban en casa esperando el Espíritu Santo y el don de hablar en lenguas y no tenían el don de hablar en lenguas y estaban pensando que no tienen el Espíritu Santo, no tienen la fe y esto es terrible porque sí, sí tienen. Y este don de hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente. Ah, Luciana, un comentario más. Gracias por toda la aclaración y sí, realmente eso me reafirma. Yo vivo en Estados Unidos y aquí hay un fuerte movimiento con
con los hermanos que vienen como de esta iglesia, que son como muy de motivación, donde hay mucha presión sobre, tienes el bautismo del Espíritu Santo, si no hablas en lengua no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, y no te ven como un cristiano, un creyente fuerte en la fe, porque te falta eso. Entonces, eso reafirma, he leído mucho sobre eso, porque al principio yo recibí mucho también esa presión de que para ser o sea, un creyente fiel tenía que hablar en lengua, pero la verdad no entendía mucho, pero he ido aprendiendo, y en eso del Pentecostés también, estudiando ahora este tema, fue que me aclaré cuando decía que ellos hablaban, pero eran los idiomas de cada uno de ellos, no eran lenguas angelicales, no eran lenguas sobrenaturales como uno ve en las demás iglesias. Gracias, Luciana. Muy bien, excelente. Gracias por los comentarios. Dos más entonces, antes de cerrar la Yo quiero sesión. comentar algo. Sí, sí, María y luego Sí, Alejandro. ok. Yo soy María Cruz. Yo sé que me están escuchando todo y disculpen que yo entré hace poco al grupo, pero he estado escuchando los de los dones. Yo estaba en un funeral. Me disculpo, profesor, siervo del Altísimo. Pero respecto a los dones espirituales, todo lo que el maestro leyó es cierto, pero varón, ya que están todos en el grupo, yo quiero testificar que yo me bauticé en el 2011 y en el 2012 yo recibí el don de hablar en lenguas y de predicar la palabra. Yo no lo pedí. Cuando el Espíritu Santo vino hablando en lengua en mí, yo dije, ¿qué es esto? Yo decía que eran payasos, yo decía que no, que era por el poder de los demonios que se movían así, pero el don del Espíritu Santo sí existe, el hablar en lenguas, y son lenguas angelicales, y como dice el apóstol Pablo, cuando hablamos lenguas espirituales, número uno, yo no lo puedo controlar, y número dos, es como dice el apóstol Pablo, es para edificarte a ti, porque es lengua espiritual, y usted me corrige si estoy mal, que el enemigo no entiende, y es para edificarle a uno mismo. Eso no, si hay desórdenes en las iglesias, en algunas iglesias, pero el don sí existe, y se lo dice una persona que fue testigo de Jehová por 16 años, y usted sabe que los testigos de Jehová se burlan de lo pentecostal y todo eso. Yo testifico de lo que yo he vivido. Con eso termino para darle la oportunidad a otra persona. Gracias. Gracias por el comentario, María. Amén. Muy bien. Y sí, no estoy diciendo que no es posible tener este don de hablar en lenguas, pero obviamente si vamos a usar este don en la iglesia, debemos tener un propósito, es para compartir, para la edificación de la iglesia, y Para si no, edificarlo. es para la Exactamente. edificación de una persona para sí misma. Amén. Entonces, sí. Ok, Amén. Alejandro. Sí, Luke, sí, no niego que una persona no pueda recibir ese don de hablar en lenguas, ¿no? Pero creo que el apóstol Pablo nos dice en Corintios, más que hablar en lengua, hablar en caridad, en amor, ¿no? Para que el Ujú. prójimo que está al lado tuyo, con con unas simples palabras, entienda el mensaje, ¿no? Entienda, este, para no confundir a la persona. Ujú. Simplemente, y si me permitís, quisiera leer el capítulo 14, los versículos 6 al 9, que ahí creo que explica algo para las personas que tal vez estén en duda. Dice, ahora pues, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablara o con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos como la flauta o el arpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con el arpa? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se alistaría para la batalla?
Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? O sea, ahí está diciendo la simplicidad, ¿no? Más que hablar en lengua, hablar en amor, para que el prójimo entienda lo que el mensaje Sí, es eso. gracias, Alejandro. Creo que Excelente. Gracias a todos esta noche para sus comentarios, su participación en esta última parte también de este tema de hablar en lenguas. Muchísimas gracias por toda la participación esta noche, sus comentarios y todo. Am, Ahora vamos a terminar esta noche. Recordamos de la primera lección. La gran comisión serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Am, Esto es el propósito de la iglesia, la finalidad de la iglesia. Y la pregunta que tenemos en la segunda lección es: ¿cuál es el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Entonces, estas son las dos preguntas hasta ahí en el curso. Y la tarea para la próxima clase, voy a compartir con ustedes el video de la lección 3. Vamos a leer Hechos 2 22 a 47 en nuestras Biblias. Y cuando estamos leyendo, si pueden identificar un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en donde predicó el evangelio. En estos versículos es la predicación de Pedro. Entonces vamos a buscar ley, el pecado, donde está mostrando el pecado a la gente, y también otra parte donde está mostrando el amor de Dios a la gente. Entonces, ley y evangelio. Y Joel tiene un comentario rápidamente antes de ir a la bendición. Pastor, antes de concluir, Pastor, una consulta, ¿y en qué versión mayormente se está leyendo la Biblia, Pastor? Yo la que tengo es la Reina Valera y esta es una versión diferente de lo que yo estoy viendo. Sí, Disculpe, Pastor. sí, típicamente con las historias que estoy leyendo, estoy usando Reina Valera contemporánea. Entonces, sí, esto es lo típico. am, Gracias, Pastor. tal vez a veces cuando estoy compartiendo referencias de la Biblia, de mi Biblia física que tengo aquí, es la nueva versión internacional. Es lo que tengo en casa. Entonces, estos dos típicamente es lo que estoy usando. Ok, terminamos entonces con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación esta noche. Bendiciones. Amén. Bendiciones. que descansen. Dios les bendiga. Buenas noches. Un abrazo a todos. Buen descanso. Amén. Un Bendiciones. abrazo. Bendiciones. Hello. Buenas noches. Sí, hasta luego. Gracias. Bendiciones, Alejandro, Pastor. Bendiciones a Roger, todos, mis Well, hermanos. gracias. Buenas noches, bendiciones para todos, bendiciones, maestro. Bendiciones.